La Semana Santa es el momento en el que los cristianos recordamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Debe ser un tiempo de reflexión, recogimiento espiritual y gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos perdón para nuestros pecados y la salvación de nuestras almas. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, sufrió el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros y lo hizo todo por amor. En algún momento, a ti te han surgido distintas preguntas como ¿por qué se llama Semana Santa? ¿O por qué se llama Pascua? Te invitamos a que te quedes en el video para resolver las distintas incógnitas que en el día de hoy tienes. En Isaías 53:5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Isaías 53:5b-7. ¿Por qué murió Jesús? Jesús murió en nuestro lugar para que podamos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. No hay nada que nosotros, los seres humanos, podamos hacer para borrar nuestra maldad y asegurarnos la salvación. En la antigüedad, el pueblo de Israel fue librado de la muerte y de la esclavitud en Egipto, gracias a la sangre de un cordero macho sin defecto. Éxodo 12. Asimismo, Dios proveyó en Jesús el cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Juan 1:29-36. Antes de seguir, recuerda suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creando contenido. Gracias al sacrificio de Jesús, somos libres del poder de la muerte y del pecado. No necesitamos hacer más sacrificios o conseguir intermediarios. Podemos acudir directamente a Dios para recibir su amor, su perdón y la vida eterna. Los acontecimientos más importantes de la Semana Santa, comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. Veamos algunos de los eventos más importantes que nos relatan los evangelios sobre la última semana de Jesús en la tierra. ¿Por qué le llamamos Semana Santa? Porque en Semana Santa conmemoramos a la pasión de Cristo, es decir, de la entrada a Jerusalén, la última cena, la muerte y resurrección de Jesús. A continuación, te contamos los sucesos bíblicos de dicha Semana Santa. La entrada triunfal. Jesús entra en Jerusalén junto a sus discípulos, sentado en un pollino. Una multitud le recibe aclamándole y tendiendo sus mantos o ramas de los árboles en el camino, gritando «Hosana al Hijo de David». Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba «Hosana al Hijo de David». Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Mateo 21:9-11. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos, la última cena. Jesús sabía que se acercaba el momento de su muerte y anhelaba celebrar la Pascua con sus discípulos y amigos. Dio instrucciones precisas a Pedro y a Juan para que encontraran y prepararan el lugar donde la celebrarían. Una vez allí, Jesús les anunció que uno de ellos le traicionaría. Aún sabiendo esto, Jesús continuó la cena con sus discípulos, aquellos con los que había vivido, llorado y reído durante sus 3 años de ministerio. Partió el pan y compartió la copa de vino con ellos, por última vez aquí en la tierra. Fue en ese momento que se instituyó la Santa Cena o la Cena del Señor, en memoria de Jesús y su sacrificio en la cruz. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo:
Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Lucas 22, 17, 19. Jesús lava los pies de sus discípulos. Este relato solo aparece en el Evangelio de Juan, pero sabemos que ocurrió durante la última cena de Jesús con sus discípulos mientras celebraban la Pascua. Jesús se levantó y echó agua en una vasija. Comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con su toalla. ¿Por qué lo hizo? Para darnos ejemplo de humildad y enseñarnos cómo debemos servirnos los unos a los otros. La propia muerte de Jesús fue un acto de amor y de humildad. Él estuvo dispuesto a dar su vida y a humilarse para que nosotros podamos recibir la vida eterna. Jesús en Getsemaní. Jesús necesitaba prepararse para su hora más difícil y se dirigió a un jardín con sus discípulos para orar. Una vez allí, pidió a Pedro, Juan y Jacobo que le acompañaran mientras oraba al Padre por fortaleza para lo que debía enfrentar. Sin embargo, sus discípulos sucumbieron ante el cansancio y en lugar de orar e interceder por él, se durmieron. Pero Dios Padre no le abandonó. Envió un ángel para fortalecerlo en ese momento de angustia. Entonces, se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero, como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Lucas 22, 41, 46. Traición y arresto de Jesús. Negación de Pedro. Además de su arresto, más todo el maltrato y la humillación que conllevaba, Jesús tuvo que soportar la traición de Judas y la negación de Pedro. Aunque sabía de antemano lo que iba a suceder, el dolor causado por sus dos discípulos y amigos debe haber sido muy fuerte. De todas formas, Jesús se mantuvo firme y continuó en obediencia para que se cumpliera el plan de Dios para la salvación del mundo. Jesús sabía que tenía frente a él las horas más difíciles de su vida, pero su amor a Dios Padre y a cada uno de nosotros fue todavía más grande. Jesús soportó valientemente y en silencio toda la humillación, los azotes, las burlas, los escupitajos y todo el horror, además del abuso físico y emocional que sufrió durante su arresto y su crucifixión. Lo hizo por amor y lo hizo por cada uno de nosotros. La crucifixión de Jesús. La muerte en la cruz era una muy vergonzosa y dolorosa. Se utilizaba contra los peores ladrones y malhechores. La muerte no ocurría de forma inmediata. La persona pasaba por horas de angustia e inmenso dolor. Además del dolor intenso y de la humillación por su desnudez, Jesús tuvo que soportar las burlas casi constantes por parte de los que observaban o pasaban cerca de él. Sin embargo, él no se echó atrás. Soportó la cruz para vencer el poder de la muerte, al resucitar y para darnos acceso a la vida eterna. Así de grande es su amor por toda la humanidad. Luego de ver lo que es Semana Santa, surge la pregunta: ¿qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua deriva del latín eclesiástico pascha, se pronuncia pasca, que a su vez proviene del hebreo phase, que significa paso, tránsito, el paso del Señor, según el Éxodo 12, 1-11. Luego sumó la letra U por analogía de la palabra latina Pascua, pastos, vinculado con el hecho de que en esta fecha se solía comer una cabeza de oveja comprada a los pastores. La Pascua es, de acuerdo con los relatos religiosos cristianos, el día en que se conmemora la resurrección de Jesús de Nazaret.